Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, por la música parece que vamos a entrevistar aquí una mítica, no sé, casi sesentona, pero no, y es muy moza. Y más, acaba de ganar el premio en la Asociación de Jóvenes Empresarios en la CESIT, el relevo generacional. O sea, lo cual quiere decir que sí, que ye moza y ye muy moza. Pero está haciendo un oficio muy guapo, está agarrando el relevo, está llevándolo a su manera de hacerlo, y yo creo que para encima está un poco hasta mejorándolo y modernizándolo. Estamos con Rocío Fernández de Casa Ramón, ganadería mítica, también vencellada al famoso restaurante de Ubieu, y vamos a charlar con ella un ratín. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es moza, pero lleves criada toda la vida en la ganadería, ¿no? Bueno, sí, vale. por el trabajo de mis padres, yo me crié en Salas, en el pueblo con mis abuelos. Entonces, desde chiquitina siempre estuve, bueno, mezclada con la agricultura, con ganadería, también un poco con la restauración, cuando me vine a Oviedo para empezar el colegio y bueno, luego universidad y demás. Entonces, bueno, sí, es algo que es un ambiente cómodo para mí. Cuéntame un poco cómo empezó la ganadería, Ramón, cómo lo empezó tu pa. La ganadería en sí, bueno, antes en los pueblos siempre se tenía ganado en casa, era un poco la fuente de alimento que tenían las familias. No había esa posibilidad de ir al supermercado cada 3/4 de hora como vamos ahora aquí. Yo se me olvida algo y bajo, luego vuelvo a bajar. Teníamos un envase de casa, no, ni nada. Entonces, ni que abrieran hasta las 1000 de la noche y a veces cosas, ya. Entonces, bueno, siempre tenían pues un par de cerdos para el año, y bueno, pues algún animal, alguna ternera asturiana. Y nada, pues fue todo derivando bueno, luego mi padre tenía el restaurante, que él quería servir las carnes que criaba o que comía él en casa y que comía la familia. Entonces, bueno, fue aumentando con ayuda un poco de algún empleado, de algún vaquero que se hacía cargo allí mientras él estaba en el restaurante, pero eso fue un poco el origen, el poder trasladar, pues eso, la carne que nosotros consumíamos en casa, claro, también a nuestros clientes en el restaurante. Y también el embutido, el compango para los cocidos y demás. O sea, vosotros teníais ganado en casa toda la vida. Claro. Pero como cualquier familia Salas, eso, lo normal, ¿no? Que 30 años o 40 en todos los pueblos de Asturias, eso. 2 cerdinos y 3 terneros. Pero casi era una actividad, bueno, muchas veces primaria, casi de supervivencia, de ir saliendo adelante. Pero, lo que se pudiera. Fue aumentándose debido a eso, bueno, pues que iba aumentando también la demanda de carne. Pero vosotros abristeis el restaurante en Ubieu, más o menos, ¿cuándo? Ya ha pasado un tiempo, ¿eh? Yo no me lo sé la fecha de memoria. Sí, mira, te cuento brevemente un poco la historia. Mi padre se fue a Madrid y trabajó allí unos 5 años. Se fue en el 68 y volvió en el 73. Con algunos ahorros. Allí trabajó en restauración. Además me contabas que tu padre te esperó y él dijo, no, yo quiero salir, estudiar, conocer un poco el mundo. Él quería estudiar aquí, y como no había la posibilidad, porque bueno, antes eran todo, bueno, pues escuelas de pago, de las luces que hay todavía en Lastres, tal, bueno, era una inversión importante para la familia. Entonces le decían, no, estudia un oficio, tal, y él, bueno, pues se resistía un poco a seguir detrás de 4 vacas y de ponerse de fontanero o de tornero, no sé lo que se llevaría fuera, entonces. Sí. Antes estudiabas o para médico, para ingeniero o para abogado o maestro, ¿sabes? Claro. Esas 4 tal, y como no se lo permitían, no podían, pues dijo, bueno, pues yo aquí no quiero estar, y se fue solo a Madrid. Consiguió, bueno, trabajó duro, lo pasó mal el pobre, ya te digo, con 17 años, 16, 17 que se fue. Y con 23, 24 volvió a Oviedo, a Salas, a casa, y con unos ahorros y vendiendo un pequeño monte de madera que tenían, pues le dio
le dio el dinero justo para el traspaso de lo que hoy es una esquina de lo que hoy es el de Casa Ramón. Él venía pensando primero en coger algo en Gijón, pero los alquileres o los traspasos eran más caros. Sí, más que del Fontán, cuidado, sí, ya, del Fontán entonces no era claro, ni no era lo que ya. Pero yo casi soy de Gijón, de Obetense. Vamos a quererte igual, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, yo siempre digo que soy de Salas, nací en Oviedo, pero siempre digo que soy de Salas. Entonces, cogió el traspaso de lo que entonces creo que era Casa Abelino. Yo eso ya obviamente ni escuché de hablar de él, pero bueno, me lo dijo mi padre. Y nada, pues abriendo a las 5 de la mañana y cerrando a las 4, 5 o 6 de la tarde, porque ahí ya se acababa la actividad no había nada de ambiente, ni solo se iba al mercado del Fontán a mercar. Claro. Llegaban allí con vasijas, con cal, con frutas, con verduras, con pescado, con huevos, con tal. Y claro, iban muy pronto, pues les abría para los cafés, para los caldos, los pinchinos de piscín, de chipirón, de demás. Un poco de cocina tradicional y nada, a las 6 de la tarde ya mi padre se acostaba a las 8 de la tarde. Claro, en esa época. Prove, sí. Y así años y años hasta Casa Ramón, que acabó convertido, digamos, en uno de los locales de referencia de la ciudad. Bueno, luego fue, pues quieres que no, le fue un poco mejor, pudo conseguir ir comprando un poco más de tal, y hasta el año 90... que entonces el ayuntamiento le dijo que o arreglaba la casa o se la quitaban, porque claro, es que a ver, el Fontán entonces ya, sí, estaba aquello que se caía. Hay que abstraerse un poco de lo que conocemos ahora y si buscas eso, imágenes del Fontán años 60, 50, vamos, eso era... Claro, sí. ¿Y ya tenía esos colores tan guapos o no lo sabes? Luego te muestro una foto, era color ceniza, color negro la casa. No sé si era del paso del tiempo, pero no era nada que ver con lo que hay ahora. Bueno, pues tu padre... ¿Y él cocinaba, atendía, hacía un poco de lo que tenía una señora que él estaba siempre en la barra y despachando y demás, y había una señora en la cocina y nada, que era el que preparaba, pues eso, los platinos que servía. Entonces, paralelamente, mientras el negocio iba creciendo, claro... Para surtir al negocio, la ganadería también fue creciendo. Lo cual quería decir que tu padre tenía trabajo doble, el prove, ¿no? Descansaba los lunes y los lunes siempre iba a verme a mí al pueblo y también pues iba a despachar asuntos con los empleados que tenía allí saber cómo iba todo aquello y tal. Y llegó un momento que, tu padre ya se jubiló, el Casa Ramón siguió Olegario, pues eso, muy vinculado a la familia. Claro, yo conocí ya Casa Ramón con Olegario, ¿no? 2016. 2016. Lo cogió Olegario y... Ostras, no, pues yo fui no sé. Pues ahora estoy, pues igual lo cuadré, no lo sé. El caso es que Olegario siguió con ello. Sí. Y ya en 2016 ya era un restaurante, pues aparte de ser precioso, siempre se comió muy bien. Pero a mí Olegario me contaba, que tenemos ganadería propia. Yo esa parte no sabía muy bien dónde venía. Y ahí entraste tú en la ecuación. A ver, como una mocina que estudió ADE, ¿no? Estudiaste Administración y Dirección de Empresas, que está bien, que te dice una empresa familiar. Tienes un perfil que no parece el mítico de ganadera, ni muchísimo menos. Acabó llevando la ganadería familiar. Bueno, pues igual un poco también por inercia y también un poco por deferencia a mi padre. No voy a contarle a nadie qué es lo que soñé desde pequeña, pues, pero es que estoy tan acostumbrada a vivir entre ellos, entre pues eso, animales, no sé, ver despiezar un animal o... A ver, a mí es que pues igual las primeras veces... pues tenías que hacerte a estar ahí pues no es una sala de despiece. No hay agradable, claro. No, pero bueno, a ver... No es comparable, pero un médico tiene también que ver cosas desagradables cuando tiene que hacer una operación y demás, y se hace ahí, no sé, a ver. Claro, tú querías que te entre ella y para ti ya, y es lo normal. Es lo normal. Eso. Es lo normal y sobre todo, para mí tiene un punto de eso, de seguir un poco con el legado de mi padre, que soy hija única, que no muera con pues, por todo lo que trabajó él disfruta estando todavía entre animales,
está muy pendiente de ello. Tiene ahora 76, pero ya te digo, está como un cañón. Como un toro, ¿no? Como sí, el mítico señor de campo que no para todos los días. Hoy pasó todavía a verme por la fábrica y a ver qué carne, cómo salió esta ternera, tal, no sé qué. Y yo... Nada, a ver, él lo disfruta, yo lo disfruto porque lo veo disfrutar. Y luego... creo que tenemos un producto bueno, no engañamos a nadie, o sea, no todos los terneros obviamente pueden salir igual. Hay un ternero culó, que eso es como mantequilla, hay terneros que son un poco más corrientes, pero la cosa es que nacen en la ganadería, los criamos en extensivo, con pastos naturales, con cereales naturales, que compramos el grano y lo molemos nosotros, o sea... No hay trampa ni cartón. Claro. Que de un animal... Bueno, como todo, ¿no? Claro, todo, en la vida. Claro. Una lubina un día te sale, es pampanante, Eso. y otro día... Pero es algo que puedes confiar en lo que comes y en el proceso que lleva detrás. Pero evidentemente no creceríais al ritmo que crecisteis y que seguís creciendo si la gente no estuviera contento y si el producto no fuera bueno. Claro. Eso es evidente. O sea, hay muchos más aciertos que, no voy a decir errores, pero bueno, que animales que no salen tan bien. Claro. No quiero decir que hay animales que salgan mal o bien, sino que... Hombre, aparte, yo las partes que utilizamos para hacer las conservas siempre son, bueno, pues las que se denominan de segunda, por así decirlo. Obviamente no voy a utilizar un solomillo ni un entrecot para hacer a ti carne guisada. Claro. Pero son todo, pues eso, espaldillas, agujas, chamón, ¿sabes? Parte de la pistola, de la parte de atrás que nos aprovecha para filetes, tapi, jolín, que son partes muy buenas, y sobre todo es ternera, entonces criada en Asturias, es, bueno, pues... No, y luego hay una cosa muy importante, que no estamos hablando de una macro granja que estén metidos, estamos hablando de que... ¿Qué va? Crianza en extensivo, o sea que tenéis, estuve mirando por ahí, ¿cuántas hectáreas? 100 hectáreas. 100. Hombre, también tenemos algo en la zona de Bavia, donde los lagos de Saliencia, pues, pero para la zona de León. Y luego una de las cosas más guapas y es eso, que los andáis llevando al monte arriba, a las Ubinas o a Bavia. Sí. Van en camiones, y me vas a preguntar si vamos andando. Ya lo que faltaba, ¿no? Van en camiones, ¿vale? Y bueno, pero allí también trashuman las ovejas desde, creo que es Extremadura o por ahí, y bueno, ellos las traen creo que las suben en tren, pero luego el último tramo, desde no sé muy bien desde qué punto donde las dejan, suben caminando igual no sé cuántos kilómetros. Claro. Entonces, nosotros en camino. Sí, pero eso seguís todavía. Bueno, pero además el pasto es mejor, claro. O sea, para ellos les viene, y para el músculo y para la carne bien. Aprovechamos pastos estacionales. Mientras aquí regeneramos un poco y hacemos la hierba, como se suele decir, están allí y no molestan. Y estamos hablando más o menos de... Porque tenéis vacas y gochos. Sí. Bueno, también tenemos alguna pitina, algún pitucaleya, tal. Bueno, pero eso es consumo. Para casa. Sí, eso es para casa. Y estamos hablando más o menos de ¿cuántos animales? Pues mira, el último censo que tenía mi padre, que lo miré todavía tal, en torno a 110, 112, que claro, se van tal. Sí es verdad que ahora estoy aumentando la producción y sí que, oye, pues de vez en cuando compramos algún vecino, pero todo de la zona. Sí, igual que crío yo, cría el vecino de al lado o uno de Grau. Entonces, ahora que estamos aumentando un poco, pues sí que es verdad que podemos entrar a comprar algo por ahí, pero bueno, a ver, todo como si fuese de casa, porque eso sí que los coge mi padre, yo ahí no intervengo por el bien de todos. Entonces, pues escucha, va a tocarte ir a negociar ahí. Ya lo sé, pero bueno. Con fajo billetes y la gomina, Claro, va a tocarte ir allí, echar algún cargamento, esas cosas. No. Bueno, también estamos en eso, o sea que seguimos creciendo un poquito, entonces... Por eso digo que empezó presta, porque y que verdad que tu padre lanzólo, pero tú esto podías agarrarlo. Y es verdad que tienes a él ahí por detrás y te está ayudando. Sí, claro. Tú esto podías agarrarlo y echarlo casi a pique en 2 o 3 años. Porque la ganadería precisamente y es superar muchos obstáculos que te pueden venir, pues yo qué sé, una crisis o una enfermedad que te obligue, por ejemplo, eso.
Sí, la peste que hubo hace nada, más por la zona de Tirineo, que estábamos nosotros también temblando, poniendo las barbas a remojar. Claro. O alguna, yo qué sé, mala decisión, que todos podemos cometer errores y no pasa nada. Y quiere decir, tú lo agarraste y lo sigues amellorando. Bueno, hombre, pero también gracias a eso a mi padre y también, jolín, hay mucha gente detrás que también yo siempre pregunto, yo acabo de, por así decirlo, yo soy la más jovencina de todos, yo es la que tengo que preguntar, tengo que consultar y bueno, también puedo tomar alguna decisión yo libremente, pero bueno, a mí me gusta consultar y que estemos con mi padre para el tema del ganado y con mi madre para el tema de las recetas. Ella cocina muy bien, yo no doy un paso y digo, mamá, hoy tienes que bajar a la fábrica, por favor, que tengo que hacer esto para tal. Ella baja, no lo trabaja allí, pero me dice, mira, pues esto lo haces así, ya está, lo prueba, le gusta. Me dice, venga, guay. Tira. De eso vamos a hablar también, pero por lo que veo, por lo que intuyo, no es la típica de estar ahí sentada en el despacho. No, eso no me gusta nada. Efectivamente, ¿no? Tú lo que necesitas es salir, aprender, preguntar, también estar allí y estar trabajando. Yo produzco en la fábrica. Vale. Yo ahora, mira, no vas a ver ningún corte reciente, pero yo tengo unas averías por las manos que cualquier día... Complicado para les uñes, por les lleves curioses, Pero por aje. Digo yo, no me van a llegar aquí con todas las uñas tal, y las tengo hechas de la semana pasada, pero bueno, nada, ninguna fantasía. Sí, no, yo verdad. No. O sea, que... Preferías que hubiese ido con las madreñas. No. Y haber parecido más ganadera, ¿Qué va? Hay que romper un poco el estereotipo, ¿no? Y es verdad que a mí préstame mucho tu historia porque... Ya te digo, que tú a priori dices, estudió ADE, tal, no sé qué, va a seguir, con lo que hizo el padre, pero es de un labor más administrativo, tal, ¿no? Estás allí... No, a mí me gusta producir efectivamente. Y me gusta estar... Claro. Me gusta más eso que el estar sentada delante, hombre, es una Hay parte que me toca hacerlo. Claro. Y afortunadamente estudiaste de ello y te da también la formación que no necesites... También, para eso... Creo que adquieres más conocimiento un poco en el día a día. Yo desde muy pequeñina, mi padre me sentó al lado de él cuando pagaba nóminas a los empleados. Rocío, tú aquí detrás mío y te enteras, desglosando una nómina, te enteras de las cosas. Claro. Rocío, ¿cuánto gasté en pescado este mes? Pásame las facturas y tal. Rocío, a contarme el dinerín del tabaco y me lo pones tal que necesito cambio. Rocío, estamos atascados en la pica, en el fregadero, en la cocina, pasa para adentro. Claro. O sea, para eso no... Sí es verdad que igual la gente cuando me ve me dice, jolín, no pareces... No, bueno, pero tal, está bien. pero qué bueno. Está bien. Y vosotros lo que producís, porque aquí estamos para vender y para sacar perres. Vendéis, tenéis una tienda online, sí. ¿Vale? Pero supongo que igual también en algún sitio se puede encontrar por ahí lo que producís, sí. ¿no? En Asturias ya estamos... desde hace, creo que ya va para 3 años, en Más y Más y Más y Mini Más todos, que funciona muy bien y son encantadores, estamos muy a gusto con ellos. Y luego sí que por el centro de Oviedo tenemos en el Mercado del Fontán, obviamente, en la zona más céntrica o así hacia Parque San Francisco para arriba, pues alguna tiendina también, Riodi, que es un supermercado de toda la vida y tenemos muy buena relación con ellos, son encantadores. Y bueno, también por aquí, por Gijón, alguna carnicería, Jaime Orozco, mira, justo me hizo pedido ahí. Guay. Y alguna más por aquí también. Entonces, bueno, de momento estamos en regional, pero este año contamos con dar un poco el salto a toda España. Con nuestra carne, con carne guisada y con albóndigas. Y vamos a estar ya en toda España. Porque cuéntanos, vosotros vendéis embutido la carne y luego conserves procesáis. Vale. Hombre, yo me quiero centrar más... También es un mundo que me gusta más, es más controlable, es una conserva, no tienes todo el problema de perecedero, de frío, de mantenimiento, voy a seguir haciendo sí, porque un solomillo al final... No, bueno, sale para el restaurante. Claro. Todo eso va de cara al restaurante, pero creo que también hay que centrarse un poco en una cosa para poder hacerla bien. Si estás en muchos aspectos, o sea, si estás pendiente de muchísimos aspectos, también es verdad que no puedes poner todos los huevos en la misma cesta, pero quiero centrarme más en la conserva y, hombre, no me atrevería a decir a ser un referente, pero bueno... Que mi conserva sea, o sea, que la conserva cárnica tenga ya un papel un poco más relevante. Hasta ahora solo conocíamos prácticamente verdura y pescado.
pues, jolín, ser un poco, oye, pues mira, esto nosotros lo dominamos. Vale. Entonces, en ponerte a competir con tantísimas distribuidoras o mataderos o tal por carne fresca, quieres que no tienes más competencia, ya no eres tan atractivo tampoco porque tus precios son otros. A nivel conserva también, yo no puedo competir con una marca blanca que produce 50.000 latas al día. Yo las hago artesanales. Me vienen de la ganadería, o sea, del campo que trabajo yo también. Yo esto no se hace churros, no es juntar harina con agua y venga. Y lo que hicieis vosotros, no lo hacéis con una tercera, con una segunda empresa que la subcontratáis. Lo hacemos nosotros. Entonces, bueno, que también darle el valor al producto que tiene, y es que con toda confianza, si cuando te abres una lata de esa es como si te la hicieras todo en casa. Prácticamente. Claro. Hombre, sabrá siempre mejor la de tu madre o la de tu abuela, pero... Bueno, pero bueno. Pero ahí está los asturianos, que yo creo que compramos las cosas en lata solo para reponer y decir, está más rica la de mi casa. Pero luego, es verdad que lo consumimos. Y también es verdad que el consumo de los lates cambió mucho de unos años para acá, porque antes pues eso, todos cocinábamos en casa, cocinaban nuestras madres, nuestros abuelos, y a un año a día ya no cocina casi nadie. Entonces, lo que queremos ya esos mismos sabores, pues poder comerlos. Sí. Y por eso es tan importante que sigáis haciendo las cosas como siempre, ¿no? Sí, hombre. Claro. No, son guisos tradicionales y que están detrás personas, no están máquinas que, bueno, pues que enlatan, que cierran, que... No, pues yo me imagino los típicos trenes de enlatado pues eso, de Bonito, que lógicamente, a ver, también trabajan con otro volumen. No, esto es algo totalmente distinto. Por lo que vi tenéis fabada, carne guisado, pote y albónigues, de momento. ¿Qué es lo que más te gusta? Yo estoy pensando en hacer carrilleras. Sí. A mí me encantan. Muy fan, muy fan. Carrilleras de cerdo, ternera, hombre, me tiraría más por las de cerdo, pero estamos en ello, estamos trabajando con o sea, que el I más D más I de Rocío te ha ido dando vueltas a la cabeza, ¿no? El I más D más I más I plus es mi padre, que tiene una cabeza que, o sea, se le ocurre 50 ideas al día, pero no, sí, es así, eso es algo que sí que quiero hacer y bueno, estamos también con pruebas y demás. Pero bueno, y lo que también sí que tenemos, y el embutido, pues el compango, chorizos, morcilles, el tocín, todo eso. Sí, nuestro hombre también compro algo, por ejemplo, yo parte del lacón y del tocino lo compro en Salas, a una empresa también que tiene tal, porque claro, yo con los terrenos que tengo yo, mucho más que lo que tú tienes, claro. Lo que tengo yo no doy de sí, pero bueno, todo queda más o menos en casa, en la zona de Salas, la verdad, yo siempre tiro mucho para ahí y compramos ahí algo. ¿Y qué supuso? Claro, entiendo que en la familia un orgullo espectacular cuando te dieron el premio la Asociación de Jóvenes Empresarios. Bueno, sí. Engordaste un par de kilos, supongo que... Les prestó mucho a mis padres, sobre todo, bueno, como dije el día de, bueno, el miércoles, hace un par de miércoles no es tanto un premio para mí, sino es un poco también el reconocimiento a mis padres, que son realmente los que se lo han trabajado y los que se han esforzado todos estos, pues mi padre 50 años, 60 años y mi madre pues otros también 30 y pico, dando el callo ahí en el restaurante, cuidando un poco pues eso, la cocina y que todo saliera bien y pues no perder un poco bueno, pues la fama o el reconocimiento de eso, pues de una casa de comidas tradicional y que podías ir con, bueno, pues con toda seguridad y con toda la familia. Lo que sí espero, ya que no trabajes tanto ni tantas horas, o sea, que puedas conciliar más, salir y la vida también vivirla fuera de, ¿no? Yo los fines de semana, la verdad que los intento, hombre, salvo algún apurón de trabajo, que a mí, creo que soy muy cumplidora y a mí me gusta cumplir y si digo que tengo que entregar un pedido el lunes, yo, si hay que trabajar el sábado y domingo, no me pasa nada. También aprovecho para ir al campo los findes y, oye, pues poner un poco al día con papeleo y demás. Pero no es estar en un restaurante. Que cuando está todo el mundo, sobre todo con la edad que tengo yo, que está todo el mundo, pues eso. Cena de aquí, cena de Navidad, algún evento, de alguna boda ya que van cayendo. Pues siempre mis padres siempre les tocaba trabajar, siempre no podían tener esa parte de ocio en su vida, entonces no, eso para mí, gracias a Dios, ya queda un poco más atrás. Claro.
Bueno, pues Rocío Fernández, Casa Ramón, acabas de ganar el premio la CESIT al relevo generacional en la Asociación de Jóvenes Empresarios. Espero que sigas viniendo por aquí, entonces sigas contando cómo va todo, cómo sigue Casa Ramón medrando y creciendo, y que vengan muchos más premios y éxitos. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Pues muchísimas gracias.